El diputado Diego Chalper en esta edición de Mesa Central. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Iván, buenos días. Oiga, lo primero, usted es diputado en O'Higgins y pasó lo de Rancagua el viernes. ¿Qué le parece y qué información tiene de eso? Mire, yo la información, primero quiero hacerle un reconocimiento público al general Jiménez, al prefecto Sánchez, a todo su equipo, a los S9, porque creo que el nivel de reacción que tuvo Carabineros fue extraordinario. O sea, que a poco rato ya tuviéramos varios detenidos, ya llevamos 18 detenidos. Sí, porque se agregó una funcionaria. Exactamente, de la una empresa, funcionaria interna. Bueno, yo creo que hay que asumir, Iván, que el crimen organizado existe, no solamente en la región metropolitana, sino que en las regiones. Nosotros tuvimos el secuestro de un empresario hace no tantos meses atrás, extremadamente grave, que también tuvo que ver con crimen organizado. Entonces, yo creo que Chile tiene que asumir que lamentablemente ya no solamente tenemos robos por oportunidad, sino que también tenemos crimen organizado como parte integrante, y por eso yo destaco tanto la respuesta que hubo del Ministerio Público y especialmente Carabineros. Que esto haya sido tan rápido, digamos. Tan rápido. Al menos de estas personas, hay algunos que todavía están fugados. Bueno, todavía no se encuentra el botín, pero lo que tiene de valioso esto es que habiendo todo ese despliegue que involucró explosión de autos, Miguelito, infiltración de la empresa, o sea, todo lo de la trama, que en 4 días ya tengamos 18 detenidos, a mí me parece una cosa bien espectacular. Así que vaya mi reconocimiento, se lo dije personalmente a General Jiménez, pero lo hago público también. Hay hoy, precisamente en la prensa, particularmente en el Mercurio, hay una discusión respecto de si el segundo fast track en materia de seguridad es tan fast como podríamos catalogarlo. ¿Qué piensa usted de esa controversia? O sea, yo partiría de la base, Iván, que el gobierno del presidente Boric básicamente ha podido impulsar las medidas de seguridad y las políticas en materia legislativa de seguridad porque primero abandonó sus proyectos originarios. Usted comprenderá que este gobierno asumió hablando de la militarización del Gualmapu, romantizando la migración ilegal. Entonces ha habido un vuelco muy brutal después del proceso constitucional, que para mí es el punto de inflexión. Segundo, si usted revisa los proyectos de ley que se han aprobado, hoy día la ministra Toá se jacta de algunos en el Mercurio, la inmensa mayoría son aprobados con votos en contra del oficialismo. Entonces hay varios proyectos de ley que no avanzan porque el oficialismo les pone permanentemente la dificultad. Yo hoy día estoy en la comisión mixta del Ministerio de Seguridad Pública, hemos tenido toda la voluntad para avanzar, pero estamos entrampados en pequeñas cosas en donde espero que el gobierno baje sus expectativas y avancemos. Entonces, yo en eso, Iván, soy bastante benevolente con el trabajo que se ha hecho en el Congreso, porque creo que los proyectos de ley han avanzado, pero han avanzado, tengo que ser sincero, a contrapelo del gobierno y a contrapelo del oficialismo. ¿A contrapelo del gobierno? Sí, hay veces, por ejemplo, la tipificación de la migración ilegal, que hoy día estamos todos de acuerdo, se aprobó en la Cámara con una amplia mayoría. ¿Por qué no se incorpora en el fast track? Porque la ministra Toá personalmente en esa negociación le planteó al presidente del Senado que para ellos no era cómodo que estuviera. Bueno, pero la pregunta... Porque hay un sector del oficialismo que legítimamente considera que no existe tal migración ilegal, que se trata de migración irregular porque considera que hay un derecho involucrado. Digamos. Está bien, pero cuando ya la Cámara de Diputados, por una amplísima mayoría, que incorpora diputados oficialistas en una gran porción, aprueba ese proyecto. Todos nos damos cuenta que la migración ilegal es hoy día un problema tremendamente grave para Chile. ¿Qué problema tiene el gobierno de darle tramitación? Si nadie aspira de que los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio que han votado sistemáticamente en contra hoy día lo hagan distinto, pero al menos démosle tramitación a esos proyectos. Ahora, es cierto, hay un argumento en contra de declararlo ilegal, porque significaría, en fin, un proceso judicial y todo eso que, de hecho, haría más dificultosa la expulsión de quienes ingresan irregular o ilegalmente. Digamos. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Lo que hemos descubierto, mire, este gobierno en 3 años tiene la cifra de más de 110.000 inmigrantes ilegales. Eso es extremadamente alto. La decisión que toma una persona de irse a otro país no es una decisión que toma usted de la noche a la mañana. Y las cosas que nos han indicado es que parte de las razones que tienen de venirse a Chile es porque los empadronan biométricamente, a poco andar los regularizan y obviamente no hay persecución criminal. Piense usted que el famoso criterio Valencia, ¿qué fue al final? Que el fiscal le dijo a sus fiscales que cada vez que detuvieran a un migrante ilegal pidieran la prisión preventiva, porque lo que ocurría es que los detenían y después los trataban de notificar y no los pillaban nunca más. No, porque ni siquiera sabemos el nombre, exacto. Entonces, yo lo que pido es racionalidad en un tema tan relevante para los chilenos. Ya, pero en ese mismo punto, ya que estamos, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que propondría usted? ¿Qué es lo que propondría un gobierno de derecha respecto de la migración irregular? Si es que la migración viene también cuando fue un gobierno de derecha, digamos. Mire, le hicimos llegar a la ministra y al presidente 10 puntos. Para mí el más importante es terminar con la política de empadronamiento, porque eso tiene un efecto de llamado tremendo. Habría que incorporar dentro del inventario algo que acordamos cuando se dispuso el decreto con fuerza de ley para las fuerzas militares en la macrozona norte, que es una policía militar de frontera. Eso es extraordinariamente importante porque tú necesitas un departamento dedicado a eso. ¿Y qué en vez del empadronamiento? Porque hay que tener algún control respecto de las personas
que nosotros entran. yo creo que vamos a tener que en algún momento reconocer que hay que hacer un proceso de evaluación de quienes están, establecer un plazo para en el fondo, para sincerar la situación. Aquellos que están con órdenes de expulsión pendientes vamos a tener que disponer los medios pendientes para expulsarlos. Si el problema que hoy día tiene la PDI es que muchas veces se decreta la orden de expulsión administrativa y no los pueden encontrar. No tienen cómo, claro. Claro, y después lo más relevante, Iván, es cortar el efecto llamada. El alcalde Colchane nos dice a nosotros que diariamente ingresan entre 200 y 400 personas al día. Entonces, sí, y un desastre además para su comunidad. Mientras eso se mantenga así, y perdón, a propósito de lo que decían en el panel de Venezuela, porque alguien dice, ¿por qué siguen discutiendo de Venezuela? Porque si persevera el régimen de Nicolás Maduro, las proyecciones indican que podrían venirse 400.000 para esta zona del continente. Entonces, eso es imposible de manejar para cualquier país. Así que yo le pido en eso al gobierno sobreponerse a las presiones ideológicas de ciertos sectores de su coalición y empujar las leyes que hay que empujar. Sí, la pregunta de fondo es si un gobierno de derecha podría ser más efectivo en esto. Yo creo que sí. Porque no lo ha demostrado los hechos, digamos. Mire, acuérdese usted que en el último gobierno de derecha que hubo, sacamos la ley de migración adelante, pese a que la llevaron al Tribunal Constitucional. Se inició un proceso de orden interno, donde se dijo, mire, todos los que han ingresado tienen tanto plazo para ir a las oficinas de migraciones y ver cuál es su situación, y si no, lo vamos a expulsar, y eso ordenó mucho el tema. Y yo creo que muy importantemente, cuando nosotros decimos que hay que tipificar esto, lo que estamos diciendo es hay que cortar el efecto llamado, porque mientras Chile siga siendo un destino predilecto para los migrantes ilegales, Iván, no tenemos nada que hacer en el combate a este tema. Una cosa más en materia de seguridad, no nos ha escandalizado probablemente porque los métodos han sido distintos, pero este fin de semana, las últimas 24 o 36 horas, han muerto 7 personas aquí en la ciudad de Santiago. Ha sido un fin de semana extremadamente violento. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, yo veo con mucha angustia, Iván, la normalización de los crímenes violentos en Chile, los crímenes importados. Efectivamente hay una dimensión que es legislativa, pero yo creo que no podemos seguir en eso. Aquí hay una cuestión de gestión. Lo dijimos hace un tiempo, el programa Calles sin Violencia fracasó. Y eso hay que decirlo así derechamente, porque lo que quisieron hacer fue focalizar ciertas comunas, dotarlas de equipos especiales de la Fiscalía con carabineros, pero eso lo único que hizo fue trasladar muchas veces el crimen a otras comunas, o de frentón no fue suficiente la reacción para inhibir la acción. Entonces, ahora, los alcaldes que piden que el plan Calles sin Violencia esté en sus comunas, ¿no piensan que haya fracasado? Estoy de acuerdo, pero lo que sucede ahí es que cuando usted no es una estrategia de patrullaje mixto, como hemos dicho, mire, usted involucra a la policía municipal, a las policías, digamos, propiamente tales, y además incorpora a la ecuación a las fuerzas militares, que ya en algún minuto vamos a tener que asumirlo así, con anillos de contención. La verdad que el combate al crimen organizado no lo vamos a ganar. Y hoy día, seamos sinceros también, Iván, que el descontrol que hay respecto a la situación en las cárceles es extremadamente grave. Piensa usted la tremenda noticia que se dio con un conflicto de gente del Tren de Aragua con los gendarmes, que también pasó colado. Pero usted lo que tiene en la cárcel al final lo reproduce fuera de la cárcel también. Entonces, yo espero que el gobierno en esto tenga más vehemencia, porque al menos desde la oposición sí vamos a estar dispuestos a apoyarlos en ese tipo de medidas. Oiga, una cosa que antes que se me olvide, van esta semana que viene, van a sesionar en la Antártida. Sí. Usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Sí. ¿De qué se trata eso? ¿Qué van a hacer exactamente? Mire, lo que pasa es que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le piden a la Comisión que hagamos un ejercicio de soberanía pensando especialmente en dos cosas. Uno, en una discusión que se ha generado sobre los límites del continente antártico con Argentina, como una manera de decir, mire, nosotros estamos activos como Estado de Chile en todos nuestros poderes del Estado en el continente antártico. Y un poco lo que comentaban ustedes en la radio el día viernes, que me permito citarlo, que es todo el congreso que se va a suscitar en materia científica como una manera de tener reuniones preparatorias para eso. Así que sí, efectivamente el jueves vamos a estar en la Antártida dando una señal como Estado de Chile de que la presencia de Chile en la Antártida es una prioridad para el Congreso Nacional. Eso es una señal de soberanía. Exactamente. Hablemos de otra cosa. Y le quiero preguntar en qué está la derecha a partir de esto. ¿Qué piensa del caso de la funcionaria Isabel Amor? ¿Cree que se ha armado demasiado escándalo? Mire, para mí es imposible no hacer una mínima reflexión respecto de la manera en cómo se ejerce el poder por este gobierno. Porque este es un gobierno que tiene una seguidilla de cosas. Primer año de gobierno, a propósito del proceso constitucional, la Contraloría tuvo que decirle, paremos un poquito el uso de recursos del Estado en la campaña, porque en la práctica la moneda se transformó en la jefatura de campaña y la apruebo. Año siguiente, indultos presidenciales. No tengo recuerdos del retorno a la democracia que el Pleno de la Corte Suprema le hubiese recordado al presidente de la República que respetara la autonomía del Poder Judicial. Caso convenios, pensiones de gracia. Eso fue por el comentario de uno de los indultos del presidente. Así es, extremadamente grave. Y por último, este caso, a mí lo que me pasa al final es que siento que hay un abuso de poder tremendo. Porque mire, 2/3 partes del Comité de Alta Dirección Pública que propone la terna son gente de confianza de la ministra.
La jefa de servicio que resuelve la terna es de confianza de la ministra. Por lo tanto, a esa altura ya estos nombres estaban arriba de la mesa. Estamos hablando de una persona que había ejercido en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, tema de derechos humanos, me cuesta imaginar un lugar más conflictivo. Durante los 50 años del golpe, le tocó a ella encabezar los discursos. Y resulta que habiendo transcurrido todo este proceso, se vinieron a dar cuenta ahora que era una persona que podía incomodar la posición oficial del gobierno. Entonces, eso me parece muy grave, porque la exponen a ella a una cosa extremadamente difícil, complicada. Y yo francamente creo que la falta de capacidad de este gobierno de fijar un estándar claro y de dar una respuesta contundente a esta altura es de un abuso extremadamente grave respecto de ella y respecto de otros que puedan estar en su situación. Yo me pregunto, ¿cuál es el estándar para el gobierno en esta materia? ¿Qué es lo que dijo la señora Amor que es tan grave? Hasta aquí no tenemos respuesta, Iván. El Servicio Nacional de la Mujer le respondió un oficio a la Cámara, en un oficio a la Cámara de Diputados que había preguntado qué es lo que pasaba. Aparte de eso, ¿ustedes han pensado en hacer alguna otra acción desde el Congreso? Mire, a ver, varios en la bancada sostienen que en la Comisión de Mujeres hay que citar a la ministra para que explique esta situación. Yo creo que no es casual ni menor que este gobierno se declare un gobierno feminista. O sea, no por nada usted tiene a la ministra de la Mujer en el comité político, o sea, la tiene en la más alta instancia de gobierno. Y por lo mismo a mí me preocupa que no nos demos cuenta de que aquí a nadie se le puede perseguir de una manera tan brutal por sus pensamientos también. Yo puedo entender que alguna declaración le sea incómoda al gobierno, está bien, pero había mucho tiempo antes para impedir esta situación. Una pérdida de confianza el segundo día, Iván, yo no tengo recuerdo que haya ocurrido antes. Entonces yo lo que le pido al presidente es que él tome la palabra. Yo tengo mi opinión personal, creo que la continuidad de la ministra de la Mujer está altamente puesta en tela de juicio, pero eso es algo que tendrá que resolver el presidente. Pero lo que no puede pasar es que una persona sea tan agredida como la manera que ha sido la señora Amor. Ahora, le pregunto esto porque el tema, por supuesto, es noticioso, pero también porque se echa de menos que la derecha tenga una posición respecto a eso, que articule una posición en esto, que articule una posición respecto de Venezuela, que articule, en fin, en general, digamos, para decírselo en una palabra, está media desarticulada la derecha. Ay. Bueno, mire, como uno lo invitan aquí para dar opiniones, yo creo que efectivamente no hemos sido capaces de tener la suficiente articulación para tener una opinión firme, que sea capaz de plantear contrapuntos claros en este tipo de casos y al mismo tiempo ofrecer caminos alternativos. Entonces, ¿qué le pasa a la derecha que no está en posición de hacerlo? A ver, yo creo que tenemos que reconocer que hoy día hay una nueva realidad en la derecha, donde usted tiene ciertos proyectos dentro de la derecha que son identitarios, que aspiran a obtener una minoría influyente y eso los posiciona en todos los puntos de una determinada manera, y otros proyectos que somos mayoritarios, es decir, que aspiramos a lograr una mayoría para lograr un cambio de gobierno y que no nos satisface solamente hablarle a nuestros pequeños nichos ni tener, por decirlo así, triunfos morales. Esa realidad nueva nos obliga a entender que la manera en cómo hemos hecho oposición tiene que cambiar. Yo me alegro saber, porque lo sé, que los presidentes de los partidos Chile Vamos van a volver a reestructurar a la coalición, vamos a volver a tener comités políticos de coalición, vocerías de coalición, porque era algo que básicamente varios veníamos empujando hace bastante rato, y la relación con las otras oposiciones tiene que tener un canal institucional. Yo lo que le pido a los presidentes de los partidos es que generemos un canal institucional y conocido de conversación, que la opinión pública conozca, que la prensa pueda ir a escrutar. Yo creo que es indispensable, Iván, para lograr un cambio de gobierno. ¿Y por qué le pasó esto a la derecha? ¿Porque se perdió demasiado tiempo discutiendo sobre las listas municipales? O sea, yo creo que nosotros nos falta incorporar dentro de nuestra cultura política el articularnos dentro de proyectos mayoritarios, porque yo tengo claro que hoy día Renovación Nacional, la UDI y Evópolis son tres proyectos que tienen, por supuesto, un planteamiento distinto, pero que enfrentado a la coyuntura, evidentemente tienen que subsumirse en el paraguas de Chile Vamos. Y eso tenemos que asumirlo comunicacionalmente, políticamente, articuladamente, y yo creo que si no lo hacemos no estamos leyendo bien el escenario político actual. O sea, si ustedes fueran un equipo de fútbol, estarían fuera del Mundial, digamos. Yo creo que estaríamos usando la calculadora. Perdiendo la clasificación. Pero mira, lo que es más grave es lo siguiente. Con un gobierno que sistemáticamente tiene altas tasas de desaprobación, la posibilidad nuestra de volver al gobierno y ofrecerle una alternativa al país está a la vuelta de la esquina. Pero para eso tenemos que articular un proyecto alternativo, decirle a los chilenos qué es lo que queremos hacer y con mucha claridad decirle a los chilenos que no es parte de nuestro inventario el error semanal que el gobierno tiene en el tema que usted mire. Mire, el tema de las listas de espera, por ejemplo.
Yo creo que no hemos sido capaces de plantarnos con la fuerza que amerita algo que le ha significado a ciertas personas o no ser atendidas o básicamente poder perder incluso la vida ante la atención deficitaria que han tenido. Y no hemos sido capaces de plantear una posición contundente. En el tema de la luz, por supuesto, criticar a las concesionarias, pero la reacción del Estado de Chile en los bonos, en la actuación de fiscalización fue bien deficitaria y no fuimos capaces de plantear un contrapunto fuerte. Entonces yo espero que ya terminada, Iván, digamos, la negociación municipal, ahora las directivas de los partidos se aboquen exclusivamente a articular mejor nuestra coalición, o sea, y a crear un canal institucional. Falta gestión política. Yo creo que falta poner esto como primer prioridad en la agenda y entender que solo unidos vamos a ser capaces de ser una alternativa de gobierno para esto. ¿Y esto no está en primer lugar por la negociación municipal? Yo creo que sí. Yo creo que la negociación municipal fue muy exigente, porque cuando usted negocia con 8 partidos, es distinto a negociar con menos. Yo creo que con al otro lado negociaron más y sí, pero con la fuerza, tienen 345 candidatos a alcalde. Sí, pero con un pegamento que se llama ser gobierno. Pero mire, yo creo que lo importante que es más fuerte que la botita. La expectativa de ser gobierno también debería ser pegamento, pero parece que lo dan demasiado. Pero mire, yo te diría lo siguiente al respecto de eso. Tú cuando me dices que en el 90% de las comunas vamos a ir con candidato único, yo creo que esa es una negociación correcta. A mí me habría gustado lo mismo a nivel de gobernadores regionales. Yo creo que lamentablemente el Partido Republicano no entendió lo suficiente que la segunda vuelta no nos autoriza a llegar con 2 candidatos porque tú en primera vuelta iban ganadas con un 40%. En cambio en segunda ganas con un 50% y eso, acuérdate de mí, nos va a producir que algunos queden afuera. Y lo más importante que a mí me parece que hay que destacar es que en comunas como Cerrillo, como Concepción, como Rengo, que me toca personalmente, no vayamos con candidato único, es una cosa que nos va a costar extremadamente cara. ¿Las van a perder? Yo no sé si las vamos a perder, pero obviamente el que saca menos porcentaje va a tener que dar buenas explicaciones. ¿En Recoleta? En Recoleta lo mismo, o sea, todo aquel que no permitió la unidad y saca menos porcentaje, obviamente que le va a tener que dar una buena explicación al país. Una cosa antes de que pasemos a otro tema. Hubo un lío electoral con la inscripción de candidaturas, particularmente a concejales de Renovación Nacional, muchos de ellos en su distrito. Sí, desafortunadamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han cobrado responsabilidades políticas a la directiva de RN? O sea, yo creo ¿Piensa usted que deberían cobrarse? Yo creo que estamos todos esperando el resultado del proceso judicial en curso, porque es judicial electoral ante el Tribunal Electoral Regional. Yo creo que la misma directiva ha reconocido que aquí había una cosa extremadamente compleja. Yo también en mi proceso como secretario general sufrí un entorpecimiento computacional respecto a la región de Ñuble que finalmente se arregló. Entonces yo a estas alturas confío y espero que las presentaciones lleguen a buen pie, pero no me puedo referir mucho más precisamente para no entorpecerlas. Ya, dice usted, vamos a perder, probablemente perdamos Cerrillo. O sea, no, yo espero que Alejandro Almendares sea capaz de sobreponerse, pero ya, pero la tiene difícil, digamos, único, lo mismo, claro. En Concepción la tienen difíciles. O sea, yo espero, Iván, yo lo que no logro entender es que no veamos la tremenda oportunidad que tenemos y a partir de ahí seamos más generosos todos. ¿Faltó Matei Pero bueno. para cerrar esos flancos abiertos de la negociación? Lo que pasa es que las negociaciones son de responsabilidad directiva de los partidos. Los liderazgos de las distintas... Sí, pero los liderazgos de las distintas oposiciones jugaron el rol que tuvieron que jugar. En el caso de Evelyn Matei me parece que su rol en resolver el tema Santiago Ñuñoa fue bien extraordinario, en haber logrado que en Concepción al menos la parte que ella puede influir, ¿no es cierto? No le pueden pedir a Evelyn Matei que resuelva el problema republicanos, pero en lo que ella resuelve colaboró. Entonces yo al menos en lo que respecta a la gestión política de Evelyn Matei estoy bastante conforme. Ahora, que hayan terminado 2 minutos para el cierre inscribiendo más de 100 candidatos es medio raro, digamos. Bueno, que el caso de RN. O sea, mire, yo lo que quiero esperar es el resultado del TER y el TRICEL y espero que nos permita competir porque al final lo que todos queremos es más participación. Ahora, ¿esto puede significar que les vaya mal en la presidencial? Mira, a ver, es un hecho de la causa, Iván, que la municipal es la antesala de las elecciones del próximo año, tienen cosas en común, tienen cosas distintas. Y hay una cierta correlación entre ganar la municipal y ganar la presidencial. Yo creo, eso sí, que a la oposición le va a ir bien en la municipal. Vamos a tener más gobernadores regionales, vamos a tener más alcaldes de oposición. Tienen uno solo, está bien, si no les va bien, está bien en ese sentido. Pero el dato interesante es que nos va a ir mejor que antes y vamos a ir avanzando. ¿Y por qué eso es importante? Porque pudo habernos ido mucho mejor si íbamos con candidatos únicos. Y ahí está la disconformidad. Pero al menos para el saldo final yo confío, pensando en Renovación Nacional, hoy día en la región metropolitana, por ejemplo, hay 2 comunas de Renovación Nacional, yo espero que podamos crecer al menos a 5, y esas son cosas que van dando cuenta de un avance. Ahora, te mentiría si no te digo que me hubiera gustado candidatos únicos en todas las comunas, porque creo que hubiéramos tenido un mucho mejor resultado, pero al menos vamos avanzando. Pero con Michelle Bachelet de vuelta en el escenario, con Carolina Toá, que hoy día por segunda vez no descarta una opción presidencial. Digo, se les puede hacer más difícil el asunto el próximo año, ¿no?
O sea, a ver, Michelle Bachelet fue una promotora del apruebo y la verdad que no es que haya resultado bien el apruebo en el primer proceso constitucional, en el segundo también jugó un rol. Yo no creo que sea un oráculo. Sí me llama la atención que no reflexionemos lo suficiente lo que significaría para el Frente Amplio el no dejar un sucesor distinto a alguien que hace poco criticaban. Acuérdese usted que el Frente Amplio, su proyecto no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, y parte de los 30 años era la presidenta Bachelet. Entonces, para mí que ella sea la candidata es ya el golpe de gracia al proyecto político del Frente Amplio y la total resignación de no haber podido instalar una cosa del futuro para Chile. O sea, si Bachelet es la candidata del oficialismo, ¿es un fracaso del Frente Amplio? Pero completamente. Sí, a ver, ellos cuando se plantearon como alternativa distinta a lo que había, parte de su planteamiento era criticar el gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdense que ellos hablaban de que ellos tenían una cooperación crítica. Entonces, yo lo que creo es que esa noticia, si se consolida, es un fracaso tanto del Frente Amplio como del gobierno de dejar un sucesor. Yo no tengo ninguna duda que cuando el presidente Boric asumió el poder, dentro de su cabeza no estaba entregarle el poder eventualmente a Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que escrutar. Y lo segundo interesante, Iván, que hay que mirarlo, Bachelet tiene la gracia de que aglutina un mundo dentro del cual está el Partido Comunista y en paralelo altos dirigentes del socialismo democrático dicen que no se proyectan de cara al futuro en una alianza con el Partido Comunista. Pero por el problema de Venezuela. Bueno, pero más que por el tema de Venezuela, porque el Partido Comunista en la disyuntiva probablemente más importante en el último tiempo en Latinoamérica prefirió estar del lado de las dictaduras que de las democracias. Entonces, en ese cuadro, yo creo que la presencia de Bachelet, claro, va a permitirle al Partido Comunista estar más cómodo, pero yo no tengo tan claro que el socialismo democrático esté hoy día en posición tan simple de incorporar un partido abiertamente contrario a la democracia como ha sido el Partido Comunista. Ahora, dicho eso y haciendo política ficción, ¿no es más difícil para Evelyn Matei ganarle a Bachelet que a cualquier otro candidato? Es que yo siempre he sostenido que creer que nosotros, mira, había algunos brillantes que decían que íbamos a pasar a segunda vuelta, dos alternativas de derecha. Yo no sé en qué mundo viven. Había un cierto afiebramiento en algún momento. Está bien, pero eso yo nunca lo creí. Porque demasiado exitismo. Pero obvio, sí, es evidente, Iván, que el candidato del oficialismo va a tener un piso político de un 35, un 40%. Si eso, ver una cosa distinta no existe. Entonces, yo creo que más que preocuparnos de ellos, hay que preocuparse de lo que estamos haciendo nosotros, de cómo articulamos un proyecto de sociedad, de cómo estructuramos una coalición bien firme, de cómo somos capaces de hacer oposición. O sea, yo le invitaría a todos nosotros a poner el esfuerzo en ofrecerle al país un camino alternativo porque Chile realmente está en un momento muy crítico y la oposición tiene una responsabilidad en ese sentido. Ya, pero algo le pasa a la derecha que no está siendo capaz de hacerlo. Bueno, y es hace harto rato, no es solo en el periodo de la negociación municipal. Bueno, yo confío, y en eso tengo mucha fe de lo que pueden hacer las mesas de los partidos, en que evacuada ya la negociación municipal, que fue muy, muy compleja porque habían 8 partidos, seamos capaces de entender que para adelante no tenemos alternativa. O nos articulamos de manera colectiva o francamente nos vamos a farrear una tremenda oportunidad. Hay un problema dando vuelta y que va a seguir dando vuelta después de la municipal que se llama reforma de pensiones. Donde en la derecha hay aparentemente al menos 2 posiciones, digamos. ¿En cuál está usted? Yo no creo que haya tantas 2 posiciones, porque mira, yo creo que estamos todos contestes que este es un tema que hay que resolver. De hecho, el gobierno que más ha hecho al respecto es la pensión garantizada universal, que es el presidente Piñera. Yo creo que la pregunta surge respecto de cómo hacer algo que tenga sustento técnico, que tenga respaldo ciudadano y que tenga votos en el Congreso. Y ahí el gobierno insiste, el Frente Amplio, de hecho, hace un par de días atrás lo volvió a insistir, en que el seguro social, que es una manera de llamarle al fondo de reparto, Iván, puede ser un camino. Y la verdad es que hasta aquí no nos han mostrado ninguna evidencia que demuestre que el mermarle capacidad de ahorro a los actuales cotizantes vaya en el largo plazo a ser sostenible para los futuros jubilados. Entonces nosotros no podemos sumar una cuarta mala reforma al historial de Chile. Piensa usted que llevamos la reforma tributaria de Bachelet, desastrosa. Reforma educacional de Bachelet, desastrosa. Reforma política de Bachelet, desastrosa. Y ahora quieren que seamos una cuarta reforma mal hecha. Entonces, nuestra convicción es que hay que llegar a un acuerdo que permita una buena reforma. Se abrió la posibilidad de los bonos de reconocimiento, que es que un porcentaje sea una especie de préstamo al Estado. Yo al menos creo que esa idea que surge de Bernardo Fontaine es un camino interesante, pero tengo que reconocer que hay que darle garantía a los chilenos que eso no va a ser topón para adentro, pues, entonces, yo creo que sí, pues, entonces... Que se deben estatizar. A ver, lo que pasa es que cuando uno ve que ellos cuando tuvieron el poder, que fue a fines del gobierno anterior, y especialmente en el primer año, donde en el proceso constitucional que quisieron impulsar, básicamente estaban abiertos a estas posibilidades, yo quiero que los chilenos tengan la garantía que eso no va a pasar, y creo, Iván, que hay que hacer una reforma constitucional que asegure la propiedad no solo sobre las pensiones, sino que también sobre las cotizaciones, como una manera de darle garantía a los chilenos. Ya, eso puede ser una garantía. Ahora, dicho eso, ¿usted es partidario o
considera que es imprescindible que esto se cierre en este periodo presidencial y que no quede abierto para un eventual gobierno de Evelyn Matei, por Mire, ejemplo? para mí lo imprescindible es que hagamos una buena reforma y la verdad es que dado que ya se ha hecho un acuerdo de tramitación y que esto en la práctica se va a resolver a principios del próximo año, yo no tengo ninguna duda de que se va a llegar a una buena reforma. Y hay algunos me dicen, veo a su presidente de partido muy abierto. Mire, nosotros desde Renovación siempre estamos abiertos al diálogo, pero distinto es que seamos complacientes, porque tenemos extremadamente claro que no sacamos nada con acordar algo, que después uno llegue a su bancada y a su partido y no encuentre apoyo, y en eso, créame, el presidente Galilea lo tiene absolutamente claro. Con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, hoy en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Iván, que tenga buen Gracias por la día. gentileza. Nosotros con nuestros auspiciadores también.